Bueno, de hecho el concepto de autoestima es bien complejo. ¿Por qué no partimos por ahí? Te Sí, claro. iba a bueno, pedir eso, qué bueno que lo tocaste de inmediato. hay una observación que es la autoestima, que tiene que ver, y vamos a hablar un poquito de un autor que es súper relevante para esto, por lo menos para el contexto de ahora, y otro que es la autoaceptación, que es un poquito más parecido a lo que planteaba Jung, que tú tienes que ir conociendo todas las partes de tu ser, inclusive la oscura, y poder integrarla. La autoestima tiene mucho que ver con una evaluación externa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí hay algo bien interesante de un autor antiguo, que hablamos una vez, creo, un tipo que se llama Leon Festinger, que es uno de los primeros estudiosos de las profecías no cumplidas en psicología. Pero Festinger, hace muchos años, en la década de los 50, planteaba de que nosotros nos comparamos socialmente. Y eso tiene que ver un poquito con el tema de las redes. Nosotros somos muy críticos de nosotros mismos, como seres humanos. Él planteaba esa hipótesis. Entonces, para poder tener una apreciación ajustada de nosotros mismos, más correcta, nos medimos con otros. Entonces, la teoría de comparación social de él parte de esa idea. Nosotros, para poder evaluarnos, no lo podemos hacer atrás de nosotros, sino que tenemos que tener un espejo de otro. Y a partir de eso, ¿cuál es el problema? Las redes sociales nos pueden dar una apreciación hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, en el caso, digamos, casos de acá. Si yo veo el número de mis redes sociales, tengo, no sé, como 21.000 en Instagram. Si me comparo, por ejemplo, con Julito, que tiene... ¿Cuántos tienes tú por Instagram, Julio? 1.000.000. 100.000, 1.000.000. ¿Seguidores? Sí, no sé. No. 1.400.000. Sí, imagínense, o sea, en ese momento ya, inmediatamente en mi comparación social, yo quedé con una autoestima liliputizada, Claro. porque inmediatamente en comparación, básicamente, no me pesca ni el perrito, ¿cachai? Estoy más solo que Kung Fu. Entonces, ese es un problema de las redes sociales actuales. Tú te comparas con otro y normalmente ocurren las comparaciones llamadas hacia abajo desde esta teoría. Y en esas comparaciones llamadas hacia abajo, tú empiezas a tener una apreciación mucho más negativa de ti mismo. Por ejemplo, imagínense la joven promedio actualmente que empieza a ver de que tiene un cuerpo normal, pero no tiene ese cuerpo ultra, digamos, shape, ultra como definido de la modelo estándar de Instagram, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Ella empieza a tener una apreciación negativa. Y esa apreciación negativa nos da varios fenómenos. Por ejemplo, ¿sabías tú que la anorexia y la bulimia son dos fenómenos que llamamos trastornos transculturales, trastornos asociados a la cultura? La anorexia y la bulimia no existían en la época de Marilyn Monroe. De hecho, una persona anoréxica se asociaba al ayuno, que a nosotros nos interesa tanto. Se asociaba a cosas más religiosas. No habían personas que dejaban de comer obsesivamente por tener un cuerpo perfecto. Porque en ese tiempo no estaba definido el cuerpo perfecto, Claro. desde esos estándares. Yo creo que hoy día tampoco. Claro, bueno. Entonces, cuando tú empiezas a observar a los otros, tú te mides, ¿qué tan cercano estoy de mi amiga, de mi amigo? Y si en esa comparación tú ves que vas en negativo, tú empiezas a tener una autoestima negativa. ¿Qué pasa al revés? Por ejemplo, en este caso yo me comparé, pero ahora Julio. Julio se ve respecto a mí. Julio 1 millón de seguidores, Sergio 20.000. Comparación hacia arriba. Porque cuando ya me dices, si tú te mides contigo mismo, tú vas a ser muy crítico. Por eso tú me mides respecto a Sergio y dices, bueno, en realidad no estoy tan mal, tengo 1 millón de seguidores. Si me comparo quizás con la Kardashian, es otra cosa, ¿me entiendes? Claro. Entonces empieza a tener una autoestima quizás más inflada. Entonces, Festinger plantea de que, sin haber conocido Internet, él es de una época muy, muy antigua, de que de cierta manera la comparación social la hacemos en relación con otro. O sea, la autoestima la hacemos en comparación con otro. Entonces, ese modelo me hace sentido en términos que actualmente los jóvenes son muy críticos respecto a sí mismos. ¿Por qué? Porque están teniendo estándares muy altos. Entonces, la evaluación es más importante que la autoaceptación. Lo que partimos respecto a autoestima versus autoaceptación. Ahora, solo para, con esto te doy el pase, Mauro. Otra autora, la Jane Twitch, plantea de que nosotros tenemos la epidemia del narcisismo en nuestro mundo actual desde el surgimiento de las redes y sobre todo de los celulares a granel, 2012-2014 en Estados Unidos principalmente, donde ella habla de que efectivamente solamente nos estamos mirando en comparación con otros y muchas veces también eso empieza a generar una idea de que nosotros somos el centro del mundo muchas veces. Da en parte muchas de las neurosis, de las depresiones y los trastornos ansiosos asociados con verme inferior al resto, pero también da la idea inflada de sí mismo. Si yo tengo 10.000 personas que me han puesto un like,
yo empiezo a sentir que yo realmente soy el centro de atención de todo el mundo. Y esa no es una observación objetiva de la realidad. El universo es mucho más grande que 10.000 personas. Y eso nos da el tema del amor líquido. Mira de cosas que podemos ir hablando, digamos. Mira, mirado esto mismo, pero desde otro ángulo. Para mirarlo desde otro ángulo. Concordando plenamente con mi colega Sergio, quiero aportar la otra mirada. Esa mirada es cuando tú tienes puesto, cuando tú te miras en el otro o en los otros y tú te comparas. Pero hay una autoestima que tiene que ver con otra cosa también, que es muy importante. Cuando tú no te comparas con nadie. En general, hablamos de baja autoestima y de alta autoestima. En general, la persona de baja autoestima es que tiene un valor, un sentimiento, una autopercepción de sí mismo baja. Ahora, esa autopercepción, ahí es donde estábamos concordando. Pero también tiene que ver con la formación, que es donde me gustaría poner el acento a mí. Que tiene que ver cómo te educan desde que naces, desde que eres muy niño. Hay personas que sufren maltrato, que sufren bullying, o simplemente no son queridos, o no son bien acogidos, o no son bien educados, o no son bien amados en su entorno más inmediato, llamémoslo de familia, cualquiera que sea. Influye muchísimo si tú cuando vas creciendo vas a tener más de lo que dice Sergio o menos importancia de lo que dice Sergio. Es decir, cuando tú estás más centrado en ti, y te autoconoces y te autovaloras, probablemente me importa poco si Sergio tiene más o tú tienes mucho más que tú o que yo, porque a mí eso en realidad no me interesa mucho. Porque yo tengo una autoestima de mí positiva o negativa. La alta autoestima, que muchas veces se confunde con sobrevalorarse, se confunde. En general las personas con alta autoestima son personas no narcisas. Es interesante esto, no narcisas, son personas que tienen más confianza en sí mismos, son personas más alegres, son personas más transparentes, son, comillas, mejores personas y tienen una mejor calidad de vida, porque justamente no caen en eso que es lo que está hablando Sergio. Entonces, quería poner este punto porque a mí me parece que es interesante. Cada vez que yo me comparo y miro hacia arriba o miro hacia abajo, estoy teniendo una fluctuación de mis emociones y probablemente una muy baja autoestima porque tengo que compararme con alguien. Pero cuando no me comparo con nadie, en el sentido profundo de la palabra, sino que me acepto, me quiero, me aprecio, me valoro, que podría decir alta autoestima, me parece que hay gente que tiene mucha mejor calidad de vida. ¿Y en qué momento lo estético empezó a ser tan primordial? Mira, lo estético ha sido históricamente primordial, creo yo. Lo estético. Ay, se van a notar todos los años, pero yo creo que marca una tendencia. Si tú has tenido la oportunidad de conocer, se me fue el nombre de esta famosa que está en el Louvre, que tuve la oportunidad de conocerle, ¿cómo se llama? ¿La Gioconda? ¿La Gioconda? La Gioconda. En general, si tú observas el prototipo de estética de la mujer, de esta mujer que hoy día es distinta, eran más bien gorditas. Sí. El prototipo de la mujer es gordita. Pero hubo una mujer, ayúdame tú, Julio César, La Twiggy, que era un esqueleto. Sí. Era un esqueleto andante. Yo creo que hay un antes y un después. Y yo creo que eso marca una tendencia que hoy día las modelos y las personas, para ser estéticamente, comillas, hermosas, tienen que ser flacas. Andan todos preocupados de que estoy gordo, que estoy flaco. De cómo tiene que ver con mi estética. Las personas que tienen buena autovaloración de sí mismas, que estamos hablando de la autoestima, en general eso, salvo extremos, ¿no? En general eso no es un tema, o no es un tema que tenga mayor relevancia. Entonces, lo estético siempre ha sido igual, siempre ha tenido mucha importancia. Cuento un paréntesis que ya lo he contado otras veces, pero anécdotas que me tocó vivir, ya lo he contado 20 veces, pero me parece interesante porque tuve la oportunidad de vivirlo. Cuando viví en la selva del Amazonas, cuando viví en esa tribu, los que competían por la belleza no eran las mujeres, eran los hombres. Eran los hombres que se maquillaban, no eran las mujeres. Eran los hombres que competían por ser el más bello. Te estoy hablando de pueblos aborígenes.
O sea, te estoy hablando de un pueblo primitivo donde estuve yo, que eran caníbales, donde había una familia que lo constituían 30, 40 personas, que no sabían que existía más el mundo. Estoy hablando de un origen muy... Y sin embargo ahí los jóvenes, para buscar pareja y todo eso, se producía en la época el término de la niñez, no pasaban a la adolescencia, pasaban a la adultez. Pero para pasar a la adultez y para escoger pareja, ellos hacían competencias de belleza. Y en esa competencia de belleza, que también de juegos de fuerza, la estética era muy importante. Entonces eso es de los orígenes de lo humano, por decirlo de alguna manera. Claro, un poco de lo estético a lo ético. Sí, claro. Mira, eso sí, creo que un poco la imagen también ha influido en términos un poco lo que plantea Julio y lo que hablamos de la anorexia y la bulimia. Sí. Estos trastornos que tienen mucho que ver con la televisación de la realidad. Piensa que nosotros partimos de lo escrito, que cambió mucho las cosas. Sí, claro. Pasamos a la radio, lo escuchado. Auditivo. La importancia de una voz profunda, Sí, claro. de los tiempos. Y después pasamos a la televisación. Y la televisación lo que influye es la imagen. Recordemos un poquito nuevamente a Marilyn Monroe, que tenía estas estructuras que quizá, como decía Elizabeth Hurley, una modelo inglesa. A mí me encanta Marilyn Monroe, pero si tuviera sus medidas me suicidaría, dijo en un punto. Entonces fue como el año 2000. Entonces, bueno, pensando en una de las supuestas relaciones de Marilyn, Kennedy ganó la elección en el momento que fue televisada la elección. Porque un poco lo que pasa es en tele, porque Nixon brillaba mucho en la cámara. Entonces se veía como un poco aseado. En cambio, Kennedy, que era más jovencito, que tenía buena estampa, rubiecito, empezó a ganar. Pues. Entonces, en el momento que hicimos la televisación de la realidad, claro que lo estético empezó a influir porque la imagen proyecta. ¿Y proyecta qué? Lo que llamamos el efecto halo. El efecto halo es de que las personas que son bonitas se les tiende a asociar características positivas también. De lo estético a lo ético. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves una persona bonita, tiendes a dar atributos positivos en psicología social. Cuando tú ves una persona, entre comillas, no agraciada o fea, es más fácil atribuirle aspectos negativos también de su personalidad. Y ese efecto hace que las personas bellas tengan más entrada. Otras personas, inclusive una vez le hablé esto... esto va desde La Bella y la Bestia, desde La Bella y la Disney, Bestia, digamos. Sí, claro. Digamos, claro. Por eso es interesante lo que tú hablas de la televisación. La ¿no? televisación, pues. La imagen, digamos. Una vez, me acuerdo de la Bernarda Ruffinelli, que es una hace Sí, stand-up, Bernardita hablaba Ruffinelli. del capital sexual. Y efectivamente, tal como el capital económico o el intelectual, el capital sexual es súper importante porque una persona súper atractiva tiene un poder. La belleza hace de que se le abren puertas, de que se le encuentra positivo o positiva. Es una forma de transacción o de poder posicionarse. Ahora quería mencionar otra cosa, volviendo de nuevo a la autoestima. Entonces, ¿qué tipos de autoestima tenemos? Ya viendo que la autoaceptación es un poquito más linda, pero en fin, acuérdense que la autoestima nació en el año 70 como un movimiento en Estados Unidos, para un poco mejorar las condiciones, especialmente de los adolescentes. Pero, habiendo dicho esto, habría en el fondo 3 definiciones de autoestima que nos interesan, a mi modo de ver. La baja autoestima, la autoestima inflada y la autoestima alta. ¿Qué es la baja autoestima? Que te consideres más penca que el promedio, más bajo que el promedio. Y eso sí hay relación con adicciones, con depresión, con trastornos ansiosos. Normalmente, ¿qué significa eso? Yo me siento que soy inferior al resto, que soy inferior al promedio de las personas. No suficientemente bonito, suficientemente carismático o lo que sea. Luego veamos la opuesta. La inflada. En la inflada yo siempre quiero estar delante del resto. Siempre quiero, si estoy en una situación, quiero ganar. Quiero demostrar que soy superior. Y eso está más asociado al narciso. Claro. Nuevamente hay una comparación con el promedio. Y la tercera, la que es alta, es donde yo confío en mis capacidades y aptitudes. No estoy diciendo que el otro sea ni mejor ni peor. Y esto me trae a otro fenómeno. Tú sabes que la mayoría de las personas tiene el fenómeno mejor que el promedio. Por ejemplo, ustedes que manejan harto, ¿se consideran conductores promedio o mejores que el promedio? La mayoría de las personas se consideran conductores mejores que el promedio. Aún si ves su historial de conducción, normalmente son como el promedio o más bajo que el promedio. Más malos, entre comillas. Entonces, nosotros normalmente
nosotros tenemos una percepción un poquito trastocada de nosotros mismos, pero además de eso, como esta época no le interesa mucho el autoconocimiento, y más encima como nos estamos midiendo constantemente, llegamos a estos dos extremos, que están asociados a la medición externa, al locus, al foco de control externo. La idea de inflada autoestima en un porcentaje menor de la población, que tiene más tendencia narcisa y psicopática, si tú quieres, y el otro resto, que es más grande, que tienen esta idea devaluada de sí mismos, pero porque se están comparando con algo. Ni siquiera muchas veces conocen sus propios talentos y valores, digamos. Mira, déjame quedarme en esto que tú llamas la inflada. No lo había escuchado, ¿eh? No lo había escuchado. Pero que tú lo sinónimo es narciso. Corrígeme. Mucho de eso, sí, Okay. sí, ellos lo tienen. Si tú me preguntaras a mí cómo somos el chileno medio, cómo es el chileno medio, en general yo creo que si tú pescas 100 personas en Chile, hay un porcentaje importante de baja autoestima, que muchas veces la maquilla muy bien, la disfraza muy bien, tiene máscaras donde aparenta cierta seguridad, ciertos rasgos de una persona segura, alegre y todo eso, y sin embargo lo que hay detrás de esa máscara, sacas esa máscara que se produce en terapia o en otras circunstancias, y descubres que su problema principal es su baja autoestima, y si tú la miras en una fiesta, en un matrimonio, te estoy inventando, en la calle caminando, jamás pensarías que esa persona tiene baja autoestima. Incluso puede ser tener los atributos que tú estás diciendo, incluso físicos, y sin embargo es de baja autoestima. Yo creo que este es un país donde hay un porcentaje importante, no me atrevería a decir, porque no hay estadística, de baja autoestima. El más complicado de todo es este inflado que llamas tú, que es el narciso, que es el que se cree más de lo que es. Entonces, ese tipo de personas generalmente se creen más inteligentes que el resto. Y eso los lleva a ser soberbio. Y no hay, para mí, no hay persona, no, estoy diciendo exagerado, pero si hay algo que me molesta a la gente es la soberbia. Porque la soberbia es sinónimo sine qua non de falta de inteligencia. Ninguna persona verdaderamente inteligente y culta puede ser soberbio. O sea, son antónimos. La sencillez es desde mi punto de vista, es un atributo. Y en este país hay un porcentaje importante de gente que es soberbia, que se cree superior al resto y mira para abajo al resto. Y en general también, cuando le sacas a esa persona la máscara de esa soberbia, suelen ser personas de muy baja autoestima. Es decir, lo pasamos a autoestima. Lo que se observa menos y hacia donde tenemos que trabajar con el pensamiento positivo, con la emoción y todo aquello, es justamente a la alta autoestima, no narcisa, dicho de nuevo, sino que a la autoaceptación, al autoconocimiento, al apreciarte, valorarte, independientemente si tú tienes más like o tienes menos like. Porque esas son cosas estéticas o anexas o suntuarias. Sí, quisiera dar un paso más, Okay. Y la autoestima transformarla en seguridad. Porque también hay una especie de estandarización de la belleza o de lo que está bien o de lo aceptado. Sí, claro. Entonces, cuando tú no estás en ese canon o cuando crees no estar, te provoca inseguridad. Sí. Entonces vemos muchas fotos de niños adolescentes que se tapan la cara. Sí, cierto. Que hacen gestos, Tremendo. está de moda, que se tapan la cara. Porque estiman que sin filtro no se ven bien. Lo estaba leyendo en un Sí, artículo. sí, eso es muy cierto. Entonces salen los niños, la mayoría de niños salen así, salen con el teléfono, salen así en sus fotos, Claro. todo, ¿no es cierto? Y no por choro, sino porque yo al principio decía, oye, son súper choros, pero después me di cuenta que era producto de una inseguridad que se transformó en una moda. Sí. Entonces saca una foto con su familia y en vez de dar la cara como antes le decían whisky, porque Claro. no salían sonriendo, ahora es. Claro. Entonces, pero no es producto de que sea choro, picado de choro, no, producto de una inseguridad, Claro. por un problema de autoestima, Baja por un autoestima. problema de estandarización de la belleza, porque son cabros guapísimos, son adolescentes hermosos. ¿Me entiendes o no? Sí, perfectamente. Pero es que... ¿A qué nivel ha llegado la manipulación, ¿no? de incluso de hacerte creer que no eres digno de poseer una foto?
Claro, Es loco. Es tremendo, sí, y lo he visto en gente, lo he visto en pacientes, es súper fuerte verlo. Así que lo que tú dices es tal cual. Mira, desgraciadamente se crearon dos problemas con algo que la tecnología que no es ni buena ni mala, pero es como Black Mirror, tiene todas estas cosas en consecuencia. Antes te podía molestar un curso de 30 alumnos porque tenían la nariz más chica o más grande. Claro. Ahora el curso son 1000 personas, 10.000 personas. Tú te sientes, porque no es tan así, te sientes observado por miles de personas que van a ver el rasgo físico que a ti no te gusta. Entonces, claro, si el joven se compara y ve que tiene los labios más grandes, la oreja, lo que sea, puede ser dentro del promedio, pero para ellos ya es una diferencia que sienten que miles de personas las van a estar observando. Y viene un segundo problema. Te tiene que pasar, Julio, de repente uno sube una cuestión en TikTok y tratan, por ejemplo, por la chaqueta de la semana pasada, muñeco melame, millones de cosas. Y uno le quedan, es obvio. Es muy fácil, como decía Humberto Eco, las redes sociales le dieron posibilidad a manifestarse a los imbéciles, que solamente podían hacer eso en el bar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú subes a una red social y te destruyen, pues. Te destruyen por tu aspecto, te destruyen por lo que dices o lo que no dices. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate este joven, sube una foto y tiene una nariz un poco más grande de lo normal. Ya una persona le dijo narigón. Se jodió. Esa persona cree que hay 1000 personas que piensan ese atributo del mismo. Sí, claro, claro. Entonces, claro, el problema es que uno se siente que en este minuto es el punto de observación de toda la humanidad, cosa que es una ilusión. Y segundo, que algunos de esa toda humanidad, 2 o 3, pueden dar un comentario sin filtro, porque se creen capacitados de darlo, en el anonimato, y algunas personas son más sensibles, y eso les queda, y algunas se transforman en obsesivos, y los empieza a opacar. Entonces, lamentablemente, nosotros cada vez tenemos menos solidaridad con el resto de las personas en opinar. Y segundo, por último, antes era privado y no público. O sea, el tipo que te hacía bullying antes en el colegio no iban a saber. Miren, más grave. ¿No se acuerdan el caso de una niñita, que no voy a decir el nombre, que se suicidó en un lugar muy cerca de donde yo vivo? Una niña que tuvo en un momento un video. Bueno, ¿por qué pasó eso? Porque antes en su curso la habrían molestado estúpidamente por lo que sucedió, pero ahora la angustia no era solo eso, que lo iban a saber los padres, iban a saber los miles de personas. Entonces no pudo soportar eso.